Hola a todos. Bien, hoy trabajaremos un concepto que me parece muy importante en el terreno de trabajo clínico que gira en torno a la función materna. Entonces vamos a trabajar hoy el concepto de función materna y trabajaremos también conceptos alrededor de la simbolización. Vamos a empezar con una separación, con una distinción entre roles y funciones, que me parece que es algo fundamental en el plano de la subjetividad. La psicología de pronto ha trabajado a lo largo del tiempo con el concepto rol, y entonces como rol de lo femenino, rol de la mamá, le da como ciertos atributos, como ciertas cosas que tendría que hacer en relación a los hijos, dado ya y suponiendo que la mamá mujer tendría que hacer ciertas cosas con los hijos. Cuando hablamos de funciones, las funciones aludan a operaciones y no necesariamente a un hombre o a una mujer, sino a aquel sujeto que va permitiendo que operen ciertos procesos o ciertas funciones. Cuando hablamos de función materna, habría que diferenciar también lo que es un agente materno y lo que es propiamente una función materna. Vamos a empezar definiendo el concepto de agente materno. Para hablar de esta distinción entre agente y función, habría que también ubicar la distinción entre organismo fisiológico, organismo biológico y la construcción de un cuerpo simbólico. Cuando hablamos de agente materno, un agente materno va a ser aquel o aquella que va a permitir satisfacer orgánicamente las necesidades que está teniendo el pequeño o el sujeto, vamos a decirles el niño, el hijo organismo, lo vamos a poner así, y queda, va a estar dando o satisfaciendo la alimentación y la protección básica, ¿no? Si lo ubicamos ahí, va a ser aquella mamá que abraza, que arropa, que da teta, que da de comer, y entonces es un agente materno en tanto puede brindar estas características de autoconservación de la vida, por así decirlo, ¿vale? Por otro lado, vamos a encontrar que hay una parte más allá del orgánico en donde ubicaríamos la parte del cuerpo simbólico. Y entonces la madre no solamente es un agente que procura la autoconservación, sino que también a partir de esto hace otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que hace la madre? Esa otra cosa en la que opera la madre tiene que ver con función materna. Es decir, la madre, aunque el niño ya haya comido, sigue estando con el bebé, lo sigue cargando aunque el niño deje de llorar. Es decir, la madre hace cosas más allá de las funciones orgánicas de autoconservación de la vida. Esas otras cosas que hacen son esas cosas que despiertan al niño, despiertan al cachorro, despiertan al animalito, al mundo de lo simbólico, decimos, al mundo de lo humano, vamos a decir así. De tal manera que entonces la madre, además de ser un agente materno, la madre opera funciones que humanizan o invitan a la humanización al niño, ¿vale? Vamos a ir entonces, regresando a la temática que estamos trabajando, que tiene que ver con situaciones o experiencias a manera de traumáticas, situaciones muy grandes, experiencias muy complejas. Vamos a decir que si nosotros pensamos que si sucede algo en el niño, bueno, ya no en el niño, sino en el más grande, vamos a decir así, un adolescente, un latente, incluso un niño edípico o un adulto, sucede ese algo no nada más en el orden del orgánico, no nada más en el orden de la autoconservación, sucede algo entonces en torno a un conflicto psíquico que tiene que ver con lo que pasa adentro y no con lo que está pasando afuera, de tal manera que la función materna tiene que ver con algo que va a operar adentro de la mente del niño. Es decir, en un primer tiempo va a construir un aparato psíquico para que funcione este aparato para pensar, que es la mente, pero también en un segundo tiempo va a ser la posibilidad a manera transferencial, vamos a llamarlo así, que tenemos para apoyar a que este sujeto que vive una experiencia a manera de angustia, es decir, afecto desligado, a manera como de trauma, pueda tener ciertos elementos que le den espacios como de contención. Si nos repetimos al texto, vamos a ubicar que
Hay dos posturas como de mirar al niño en términos de la función materna o en términos de la construcción del aparato psíquico. La primera, Silvia la denomina como una parte innatista, es decir, como si el niño ya, o evolucionista, como si tuviera un monto innato de energía pulsional, en este caso pulsión de muerte, que habría que hacer cosas desde afuera para que esas cosas que ya están adentro per se transformen, ¿vale? Va a haber otra escuela, la escuela francesa, propuesta por Lacan, que más allá de decir que hay algo que ya trae el niño, va a decir que más bien el niño de entrada es una convocatoria de deseo del deseo de la madre, es decir, una convocatoria de fuera para adentro, es decir, el primer yo del niño no está en el niño, sino en el otro, de tal suerte que entonces las relaciones que establece este niño orgánico concreto con este otro que está afuera van a permitir que en este entrelace advenga un sujeto en términos simbólicos, es decir, no viene como dado, sino viene en construcción, ¿vale? Y todo sujeto se define por una carencia y con ello se va a articular con una falta y de esta manera vamos a hablar de lo significante. De tal manera que entonces el niño representa para la madre algo que no es precisamente solamente lo orgánico. El niño representa para la madre algo en términos simbólicos. Y esa relación que tiene la madre con esa cosa que es el niño, esa relación simbólica, no va a ser una relación repetida biunívoca, no es única siempre, sino va a ir cambiando, va a ir mutando, es decir, el niño va a representar n cantidad de cosas para la madre, dependiendo de los momentos por los que transite la madre, de tal manera que entonces el niño está afectado totalmente por la concepción y la relación que establece la madre con el niño concreto que tiene enfrente, pero también con el niño que tiene aquí adentro, de tal manera que entonces la operación construcción subjetiva, la operación construcción del aparato psíquico, tiene mucho que ver con lo que pasa aquí adentro con la madre, con las operaciones que se fundan en la madre, ¿vale? Vamos a decir así. Vamos a pensar en las funciones maternas con un concepto que me pareció muy interesante, que es parasitar. Cuando nosotros pensamos en parasitar, cuando lo pensamos desde la perspectiva orgánica, decimos, el niño orgánicamente parasita a la madre, es decir, el niño se queda ahí en su huésped, que es la madre, para poder nutrirse y vivir y estar con él, con ese cuerpo que es su huésped, para poder convivir y de alguna manera establecer un cierto equilibrio que le permita desarrollar, por así decirlo. Pero si cambiamos esta posibilidad de parasitar, podemos pensar que la madre también parasita el cuerpo del niño. Y cuando la madre parasita al niño, estamos hablando de algo totalmente diferente. Porque no es que el niño solamente requiera biológica y orgánicamente a la madre, sino que si pensamos en la parasitación en el orden de lo simbólico, podemos decir que esta madre está haciendo algo, o más bien este niño le está dando algo a la madre para subsistir en un orden más allá de lo biológico, en un orden en el terreno de la sexualidad. Es decir, la madre necesita al niño para algo en términos simbólicos, particulares, personales. El niño de tal suerte entonces representa algo para esta madre y la madre lo sostiene por esa necesidad que tiene. Entonces, por eso decimos la madre parasita al niño, ¿no? ¿Cómo parasita la madre al niño? Bueno, la madre con sus miradas, con sus cuidados, va trastocando y de alguna forma también transmitiendo su sexualidad. De tal manera que podemos pensar en esas dos dimensiones. Si el niño orgánico se parasita en la madre, el niño busca la autoconservación, la disminución de la tensión y un equilibrio, ¿vale? Pero si pensamos del otro lado, cada vez que la madre está insertándole algo al niño, esas inserciones simbólicas, experiencias afectivas emocionales, tocan al niño en una suerte de desequilibrio. Es decir, cada vez que la madre expone su sexualidad en el niño, la madre está haciendo cortes en el niño que le están dando a manera como de espacios vacíos que lo van configurando y que lo van invitando a humanizarse. Pero esos cortes al final del día están generando una especie como de traumas, están generando eventos, situaciones de ruptura, de diferencia, vamos a decirlo así, entre ese como equilibrio y este no equilibrio,
en donde permite que tenga algo nuevo. Esos son los procesos subjetivantes, esas son las operaciones, funciones que va a dar la madre, función materna. La madre entonces supone dos posibilidades. Una, estar sexualizando al niño, es decir, transmitiendo en términos erógenos su pulsión, su sexualidad, su amor y desamor, pero también la madre, a partir de que hace todo esto, también está insertando al niño al mundo de la cultura. Es decir, la madre al estar ahí, vamos a decir, además hace tres funciones. La primera es la orgánica biológica, alimenta, protege. La segunda tiene que ver con esta operación simbólica. La madre está haciendo cosas a partir de lo que para ella representa el niño en el momento en el que lo esté haciendo. Y en un tercer momento, eso que está haciendo también hace que el niño se inserte en el mundo de lo cultural, de los símbolos sociales culturales. Es decir, esta madre está dando coordenadas para poder subsistir en el mundo en el que vive. Esas coordenadas pues pueden estar dadas y mediadas por la manera en la cual lo arropa, lo mira, lo acaricia, el propio lenguaje, los símbolos que implican el lenguaje, ¿vale? De tal suerte que entonces estos elementos simbólicos van como trastocando al niño y lo van como separando, ¿vale? Desde ahí podemos decir que entonces el niño es un significante fálico de la madre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, acuérdense que vamos a entender lo fálico no precisamente como algo que alude anatómicamente al pene, sino algo que alude simbólicamente al falo. Falo como representante simbólico de algo que puede estar o que no puede estar. Es decir, podemos aludir entonces que justo, narcisísticamente hablando, nosotros decimos que nos vamos a construir a partir de lo que anhelamos y queremos tener, entendiendo que el narcisismo nos invita a tratar de encontrar la completud. Entonces se busca lo que no se tiene. Vamos a decir, se busca amar lo que se fue, amar lo que se es o amar lo que se quiere ser, ¿vale? De tal manera que entonces el sujeto es, en tanto puede recuperar lo que en algún momento fue. En el momento que estaba totalmente lleno, después hay un corte, una diferencia, ya no está lleno y busca hacer esto. De tal manera que entonces la madre ante esa promesa tiene un hijo y quiere que este hijo, fálicamente hablando, simbólicamente hablando, de manera significante, de alguna manera, dependiendo de cada madre y de la situación particular de cada madre, este niño hará cosas, funcionará y operará para esta madre para que pueda recuperar algo de lo que fue, ¿vale? Entonces decimos, el niño entonces es un significante para la madre, representa algo para la madre, y la madre en consecuencia actúa en función de eso que representa ese niño para ella, que ella necesita en el terreno de su sexualidad, que ella necesita en el terreno de su promesa simbólica, ¿vale? Esto afecta a ese niño que se está configurando, afecta su manera de representarse, de entrada primero de posicionarse frente al otro. Posteriormente, cuando vamos en la configuración de los procesos simbólicos, pues bueno, también tendrá una forma de ubicarse ya desde él frente a los otros. Ahorita estamos hablando primero de la posición que la madre le da al niño y el niño entonces ocupa frente a los otros. Entonces, la madre hace cosas para su hijo y es llamado a descubrir, ella es llamada a descubrir por qué hace lo que hace como para el niño, ¿vale? Vamos a pensar que sucede un evento catastrófico, traumático en algún momento en el que la madre tiene a su hijo pequeñito. La manera en la cual la madre utiliza a este pequeñito, es decir, si lo tiene pegado, lo tiene separado, si le pega, si no le pega, nos estará dando cuentas de la forma en la que está lidiando ella, a manera de cómo lidia ella con su angustia, con esto que no puede representar, y esto lo va a ejemplificar en la relación que tiene con el niño. El niño en ese momento puede ser un obturador, un taponeador de esa angustia, para que no fluya, para que no pase algo más en ella, sino más bien en la relación con el niño, ¿vale? También recuerden que un niño, en todo lo que le demanda a la madre, no nada más lo que necesita, sino que le demanda en términos de amor, también puede precipitar de dentro para afuera todos los fantasmas que tiene la madre. Es decir, la madre busca canalizar su energía, toda esa energía que de pronto tiene aquí afecto, que de pronto no está ligado en el cuerpo del niño, ¿no? A veces puede pasar eso y el niño entonces se convierte en un objeto
que recibe las proyecciones que tiene la madre. Es decir, el niño a veces se convierte en receptáculo y es el cuerpo del niño el que va a evidenciar lo que pasa con la angustia de la madre, ¿vale? De ahí estamos viendo las funciones de la madre en términos, por ejemplo, de Bion, que nos estaba platicando por el texto de la capacidad de Reviere, ¿no? Esto tiene que ver con la capacidad que tiene una madre para convertir la angustia del niño en otra cosa que tenga un sentido, es decir, que disminuya la angustia y la convierta en algo que tenga sentido, ¿vale? Pero a veces no puede hacerlo la madre porque la madre está saturada y cargada en lo que ella está sintiendo. Aquí vamos a recordar dos conceptos interesantes. Uno que tiene que ver con la proyección, que hablamos de catarsis, ¿no? El solo hecho de sacar, pero otro que tiene que ver con la identificación proyectiva, ¿no? Es decir, cuando la madre está sintiendo angustia y se identifica en la angustia del niño y en vez de que la madre reconozca que es suya, se angustia mucho más y esa angustia además hace que el niño se angustie más todavía, ¿vale? Aquí lo estamos pensando en el terreno de la construcción o de la relación madre-hijo, ¿vale? De la construcción del aparato psíquico, pero esto bien lo podemos pensar en la dialéctica, en la relación terapéutica, es decir, el terapeuta, el psicoanalista, funciona a manera de madre contenedora, haciendo capacidad reviere con su analizante, con su paciente, es decir, busca que eso que está pasando en el paciente, en el analizante, que de pronto está sin sentido, está carente de sentido, está siendo como a manera, decíamos, en algún tiempo, en las clases pasadas, bajo el mecanismo o los procesos de la angustia, está desligada, es un afecto aquí desbordado y entonces si el analista, el terapeuta, encuentra formas de darle ligazón a todo esto, está haciendo función materna, está haciendo capacidad reviere, ¿vale? Vamos a pensar entonces que frente a los fantasmas que precipite el agente traumático, que es un acontecimiento traumático, por ejemplo, la madre, como todo sujeto, cliva, es decir, escinde lo intocable, reprime, proyecta, niega y apela a su arsenal de defensas, ¿no? Y estas defensas ante el acontecimiento pueden ser dotadas de lo simbólico, pueden ser patológicas. Es decir, bien puede la madre ante este acontecimiento tener capacidades para elaborar, para digerir, o bien no tenerlas y solamente proyectar a manera fantasmática todo el monto de angustia, todo esto desligado, ¿vale? Vamos a decir entonces, ¿qué hace la madre en este pequeñito? Fíjense, la madre no solo proyecta al niño lo que está dentro, sino además también excita esa materia viva que es su hijo. Es decir, fíjense cómo este agente materno opera como agente y como función. Es decir, además de que la parasitación es simplemente la repetición de los traumatismos afectados a lo largo de toda la constitución, la madre es un agente traumático, fíjense lo que estamos diciendo, la madre es un agente traumático para el niño, porque cuando apacigua la autoconservación, es decir, cuando suple las necesidades básicas, también introduce y excita al niño sexualmente. Acuérdense que la sexualidad en el psicoanálisis tiene que ver con placer-displacer, con toda la configuración subjetiva y no nada más con el tema como se malmira en términos de coito. Eso no tiene nada que ver. ¿Sale? ¿Qué queremos decir con eso entonces? La madre está haciendo una función de agente, disminuye la atención que tiene, la autoconservación al órgano, a ese ser vivo que es el niño, pero en ese acto, en ese acontecimiento está dotando al niño de experiencias sensoriales sensibles, experiencias simbólicas, experiencias emocionales primero más bien, y eso va a excitar al niño. Y esa excitación tiene que ver con algo que permite que se dé justo por las cargas pulsionales que tiene el niño y también por las cargas afectivas que la madre deposita en este acto de autoconservación. Es decir, la madre está dotando anímicamente al niño, lo está dotando de afectos, lo está divinizando y catetizando. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental en la construcción del psiquismo. Porque finalmente si la madre, en tanto trata de disminuir la tensión orgánica del niño, también introduce elementos simbólicos, estamos diciendo que lo invita a la vida psíquica, lo invita a humanizarse. Por eso decimos entonces, por ahí el texto habla de Mafalda y refiere
que todos tenemos por lo menos dos madres, ¿no? Una madre que es la que alimenta, dice, le tocan la puerta a Mafalda, abre y le pregunta a tu mamá y le pregunta, ¿cuál mamá? ¿La que me da de comer o la que me acaricia? ¿La que me cuenta cuentos o la que me regaña? ¿La que me baña o la que me acaricia? Entonces hablamos de muchas versiones posibles que hay en esta relación que tiene la madre con su hijo. ¿Vale? En ese sentido, entonces, la madre juega un papel fundamental porque vamos a pensar ahora desde el niño. El yo del niño entonces está tocado, trastocado, mediado por lo que la madre deposita de ella en el niño. Es decir, el niño no es solamente puramente él, el niño es en relación al otro y a las relaciones que establece otro mamá con él. Es decir, el niño es, decíamos hace un rato, significante fálico de la madre, y el niño va a ser en tanto sea deseado por la madre. Pensemos entonces que la maternidad es un acto que tiene que darse solamente en tanto la madre desea y acepta este reto que no es tan placentero y maravilloso como lo cuentan los libros, sino que tiene suficiente deseo, suficiente potencia interna para aceptar la desdicha que también es la maternidad. ¿Por qué? Porque te desvelas, te enojas, te quitan tu tiempo, te roban tu espacio. En este momento, por ejemplo, podemos ver N cantidad de mamás en sus casas con sus hijos. No, no quiero decir con ello que estas madres no desearan ser madres y no desearan tener a sus hijos, sino que no es lo mismo pasar 2 horas, 3 horas al día con el hijo que pasar las 24 horas con el hijo, en donde finalmente el hijo satura, ¿no? Se mete totalmente, tanto que ya es como un agente, un parásito que está aquí molestando y jodiendo a la mente de la madre. De tal manera que entonces la madre tiene que encontrar una ganancia en ser madre, es decir, tiene que encontrar la forma de hacer la inversión. Yo parasito a este niño porque este niño me da ganancias. Si no hay esas ganancias, es muy complicado tolerar todas las pérdidas, insatisfacciones y cosas horribles que también supone la maternidad, que también supone el acto de estar ahí enfrente. ¿Vale? Ser madre entonces también potencializa toda la angustia que se va teniendo en este acontecimiento. Ahora bien, pensemos en el terreno de la simbolización. Si nosotros ubicamos que el niño primero es un órgano orgánico y la función de la madre está haciendo que el niño tenga traumas, es decir, se sexualice, que empiece a tener como cortes, como otra cosa, que no es nada más la autoconservación, esa otra cosa primero está dotando al niño de diferencia, es decir, mi cuerpo, tu cuerpo. Pero en un segundo tiempo tiene que haber elementos de los cuales se agarra para poder entender que algo más pasó. Esta otra cosa que pasa tiene que ser mediada por la palabra, por el lenguaje, ¿vale? Entonces, no nada más es hubo un corte, sucedió algo, sino se le nombra a ese algo una cualidad. Es decir, se le da una relación al afecto en términos de palabra, entonces ya es algo diferente. Eso va a ir poco a poco dando posibilidad a que el niño vaya entrando al mundo de lo simbólico. Por ejemplo, el niño está llorando y la madre va y al agarrarlo lo empieza a arrullar y le dice no pasa nada, o si pasa, justo más bien si pasa algo y ese algo tiene que ser nombrado con palabra, mi amor, lo que está pasando es que tienes hambre, ya te doy de comer, no le da de comer y sigue llorando, mi amor, estás asustado porque no estoy contigo, pero aquí estoy, mira, aquí está mi manita, te está tocando. Y eso va a ir variando en tanto el niño va como creciendo. Fíjense cómo esta función que ejerce la madre es una función que ejercemos los terapeutas todo el tiempo. Lo que está pasando es tal, tal y tal, ¿no? Es decir, en la angustia que está teniendo este cuate, esta angustia está ligada a algo. Ese algo a lo que está ligado es nuestro trabajo de interpretación en el trabajo clínico. Vamos a poner un ejemplo alrededor de Bion, que es el que nos menciona el texto para entender un poco los procesos de su simbolización. ¿Sale? El niño entonces vive experiencias que no están simbolizadas todavía, son experiencias en el orden de lo real, en el orden del cuerpo, en el orden del acontecimiento, decimos, ¿vale? Esto todavía no toma sentido para el niño, no toma sentido para la mente del niño, solamente es un acontecimiento, ¿vale? Los procesos de subjetivización, más bien de simbolización, van a ayudar a que esto tome sentido para el niño. Para eso requerimos un proceso a partir de la función que opera la madre, ¿no? Winnicott va a decir, la madre suficientemente buena, la madre que logra hacer
que esto que está pasando al niño se ha depositado en ella y después la madre lo convierta en algo, va a posibilitar esta entrada al orden de lo simbólico, a la simbolización. Bion va a decir capacidad de Revier, la conversión de los elementos alfa en elementos beta. ¿Qué es un elemento alfa? Un elemento alfa va a ser toda aquella experiencia en el orden de lo sensible, sensorial, afectivo. Son un chorro de sensaciones corporales, angustia pura, un acontecimiento que causa angustia, un acontecimiento que causa un trauma que desborda. No hay ligazón posible. Hay un otro llamado mamá que sostiene eso que tiene desborde y entonces lo bordea, lo contiene. Acuérdense que la contención tiene que ver con algo que envuelve, pero nada más la función de la madre radica en solamente envolverlo y contenerlo, sino que además va a tener una función beta, es decir, transformar y convertir todo ese afecto desbordado en algo que primero al ser bordeado puede ser convertido en otra cosa, es decir, el sinsentido que desborda a partir de la función que ejerce la madre, lo devuelve con sentido que construye. El sinsentido que destruye le da un sentido que construye. ¿Sale? Esa es la función y la operación de la madre. Transformar los elementos sin sentido en elementos con sentido. A ese proceso va a ser, vamos a llamarle proceso de simbolización. Porque a la par que la madre está dando sentido simbólico al sinsentido corporal que tiene el niño, lo jala y lo humaniza, pero también al niño le da referentes de dónde agarrarse para poder articularse en el orden simbólico. Es decir, le está dando recursos, operaciones que le van a permitir tener estos cimientos para poder sostenerse frente a otros elementos que van a seguir viniendo como traumáticos. ¿Vale? Vamos a unir el punto. Entonces, fíjense cómo los terapeutas hacemos mucho esta suerte de función materna en términos transferenciales. Es decir, nuestro trabajo radica mucho en transformar todos esos elementos que no tienen conexión en elementos que puedan tener conexión, ¿no? Cada enfoque va a ir dando técnicas para que esto suceda, ¿vale? Cada uno de nosotros vamos a ir entendiendo y encontrando formas para que esto se dé, para que se dé la posibilidad de dar sentido al sinsentido, ¿vale? En el terreno del psicoanálisis, este sentido es en el orden de la palabra, en el orden de la intervención psicoanalítica, ¿no? Y bueno, por ahí es donde tenemos que quedarnos pensando. Voy resumiendo. Vamos a pensar entonces, ahorita que estamos viviendo el tema del COVID, vamos a llevarlo para allá, resulta que todo lo que se dice, todo lo que se nombra, gira en torno a lo más importante, dicen. Lo más importante es la preservación de la vida, no importa todo lo demás. Lo que importa es solo la preservación de la vida. Y entonces estamos reduciendo al sujeto a un sujeto, ya no sujeto, sino como un órgano. Estamos reduciendo al sujeto a un organismo vivo. Es decir, solamente estamos ocupados por ver el virus y cómo afecta el virus lo orgánico. Y no nos damos cuenta que en los seres humanos, volvemos a lo que dijimos hace un rato, el conflicto está en lo psíquico, en lo mental, no en lo orgánico. Independientemente que el órgano se deteriore, se enferme, hay un conflicto que está acá adentro que tiene que ver con un conflicto simbólico, psíquico, personal, subjetivo. Y eso se da en el orden de la sexualidad, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ubicar que efectivamente esto de solamente quedarnos en el órgano le quita una cualidad a la intervención por añadidura que tenemos que hacer. Y nuestra intervención por añadidura tiene que ver con darle un tinte simbólico a eso que parece que es solamente orgánico. He ahí que hay tantas perspectivas, tantas posibilidades de explicar el fenómeno. Nosotros podemos encontrar desde el que está súper agobiado en el terreno de su cuerpo orgánico, es decir, me duele la garganta, tengo fiebre, tengo COVID, me voy a morir, ya no voy a vivir. Y podemos encontrar a los conspiradores que pueden decir que esto es una construcción de las grandes élites para poder disminuir a la población y que finalmente se aprovecharon de este elemento virus para poder y dejar que se muera gente. O podemos pensar que esto es un tema económico, no les importó la salud de los demás y que ahorita esto del confinamiento tiene que ver más bien con un sistema de salud deteriorado, no por curarnos. O también podemos pensar al que le vale absolutamente la manga del muerto y dice esto es mentira
mentira, no existe, es una cortina de humo para poder tapar otra cosa. Entonces, esas explicaciones nos aluden y nos hablan de cómo cada sujeto lidia con su propia falta, que es su sexualidad. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, justo cuando hablábamos de los fantasmas de la madre, es que nosotros como terapeutas también traemos una carga particular y muchas veces proyectamos o muchas veces nos identificamos proyectivamente con lo que pasa. En el texto hay un ejemplo bien clarito. Muchas mamás que no saben qué hacer con su angustia al estar angustiadas pueden hacer sentir al terapeuta como inútil por la propia inutilidad que tienen las madres. No me siento potente para hacer y entonces el terapeuta no se siente potente para ayudar. Entonces hay una contraidentificación, hay una identificación del terapeuta con eso que está pasando ahí, con lo que el terapeuta probablemente también siente como persona. Yo siento que también soy incompetente, que no puedo en la vida y ahora tampoco puedo acá. Entonces ahí tenemos que estar muy prestos a poder ubicar todo esto, ¿no? De tal manera que entonces pensar en los elementos alfa y beta nos permite ir ubicando cómo transformar lo que no tiene simbolización. Así lo ve Bion, ¿no? Que es una apuesta, ¿no? Winnicott, por ejemplo, hablaba de cómo la madre puede privar o deprivar al niño de sus cuidados maternales, ¿no? Entonces hay madres suficientemente buenas, madres que pueden aceptar la maternidad y que pueden, a pesar del pesar que implica esto, sostener y arropar y cuidar y amamantar y amar simbólicamente al niño. Esas son madres suficientemente buenas. Habrá otros que no pueden y no pueden ni toleran la presencia del niño. Pensemos ahora y cerremos. ¿Qué está pasando con estas mamás que pasan tanto tiempo con sus hijos? ¿No los quieren? Solamente están sucediendo cosas a manera de acontecimiento que irrumpen a manera de desligazón y no saben cómo acomodarlo, o de verdad están hartas y hastiadas de estas cosas que son como sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros en la empresa, por ejemplo, cuando tenemos a esos empleados que están saturados ahí, que no se mueven, que están ahí sin saber qué hacer, están haciendo cosas que nos complican? ¿Qué pasa con estos médicos? Estábamos viendo que de pronto no toleran, no pueden con la angustia que supone estar trabajando y piden vacaciones, fingen síntomas, fingen infartos, ¿no? Que hemos hablado y visto casos, ¿no? Para poder no estar. ¿O qué pasa con esa gente que de pronto está agrediendo a los médicos, a las enfermeras, o que quiere quemar hospitales, ¿no? ¿Qué pasa con eso que está ahí desligado y qué pasa en su mente, que no tiene la capacidad de contención para poder hacer eso, no tiene la capacidad metabólica para hacerlo? Dejemos hasta ahí y en la siguiente clase vamos a ver un poco más alrededor de la función paterna.